Carlo Acutis fue un joven que, con su vida llena de fe y devoción, logró impactar al mundo de una manera única y profunda. A los ojos de muchos, era solo un adolescente común, pero su relación con Jesucristo y con la Iglesia mostraba una madurez espiritual fuera de lo común. Supo conciliar su pasión por la tecnología con su devoción religiosa, y con eso, tocó el corazón de muchos jóvenes cristianos que, como él, buscaban un camino de fe en la modernidad. Él creía que la verdadera riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la riqueza espiritual que se conquista a través de la oración, los estudios bíblicos y la alabanza a Dios. Carlos veía la Biblia no solo como un libro sagrado, sino como un manual de vida que debe ser seguido en cada paso. La manera en que usaba su fe, buscando siempre estar cerca de Dios en todas sus acciones, se convirtió en una inspiración para muchos. Era común verlo dedicando su tiempo no solo a la escuela, sino también a la oración, al estudio de la palabra y a la adoración a Cristo. Y, aunque era joven, su santidad era algo admirable y digno de seguir. El ejemplo de Carlo nos desafía a pensar en cómo estamos viviendo nuestra fe. ¿Estamos dando el debido valor a nuestra espiritualidad, como él lo hizo? ¿Estamos integrando nuestra relación con Dios de manera práctica en nuestro día a día, o simplemente nos estamos distrayendo con las superficialidades del mundo moderno? Él nos enseña que, incluso con la presión de la vida contemporánea, la verdadera alegría viene de la comunión con Dios. Y si lo pensamos bien, esto abre una reflexión sobre cómo la fe puede ser vivida de una manera más profunda y accesible para los jóvenes cristianos, incluso en tiempos de tanta tecnología y distracción. Carlo Acutis veía la tecnología de una manera diferente a la mayoría de los jóvenes. No la veía como una distracción o un obstáculo para su fe, sino como una herramienta poderosa que podría ser usada para acercar a las personas a Dios. Uno de los mayores legados de Carlo fue la creación de un sitio web donde documentó milagros eucarísticos de todo el mundo. Este sitio no solo compartió testimonios de fe, sino que también hizo esos milagros accesibles a todos, especialmente a los jóvenes que están cada vez más conectados a la tecnología. La verdadera genialidad de Carlo fue darse cuenta de que la tecnología, cuando se usa con un propósito elevado, puede ser una gran aliada en la evangelización. Sabía que muchos jóvenes estaban distantes de la Iglesia y de la Biblia, pero que siempre estaban en línea. Entonces pensó, ¿y si podemos llevar la fe hasta ellos, dónde están? La creación de este sitio fue una manera de mostrar que la fe y la espiritualidad no tienen que estar restringidas al ambiente de la Iglesia, sino que pueden vivirse en el mundo digital, en cualquier lugar, en cualquier momento. Para los jóvenes cristianos de hoy, la idea de Carlo es más relevante que nunca. En un mundo cada vez más digital, es importante recordar que las herramientas tecnológicas pueden ser usadas para el bien. Si tienes un teléfono inteligente o una computadora, puedes usarlos para estudiar la Biblia, seguir sermones en línea o incluso participar en cultos virtuales. No es necesario abandonar la tecnología, sino usarla como un puente para fortalecer tu fe, y eso fue exactamente lo que hizo Carlo. Nos enseña que la fe puede ser moderna y accesible, sin perder su esencia. Después de la muerte de Carlo Acutis, un fenómeno curioso y extraordinario llamó la atención de muchos. Se encontró un pétalo de rosa conservado de una manera increíble en la tumba de Carlo. Lo que hacía que este pétalo fuera aún más impresionante era el hecho de que estaba en perfecto estado, incluso después de tanto tiempo. Este evento fue interpretado por muchos como una señal de su santidad y fue acompañado por un análisis científico que confirmó su preservación. Para los cristianos, este fenómeno se ve como una manifestación divina, una especie de confirmación de que Carlo, ahora beatificado, está en el cielo intercediendo por todos los que recurren a su intercesión. La ciencia puede intentar explicar el fenómeno de manera racional, pero para aquellos que tienen fe, no hay duda de que este evento milagroso tiene una explicación más profunda. El pétalo, que permaneció intacto durante tanto tiempo, se convirtió en un símbolo de la vida de Carlo, una prueba tangible de su santidad y del poder de la oración. Al mirar este fenómeno, muchos recuerdan que Dios puede manifestarse de formas extraordinarias e inesperadas, y que su presencia puede encontrarse en los más pequeños detalles, incluso en un simple pétalo de rosa. Pero este fenómeno no debe verse solo como algo que sucedió con Carlo.
Nos desafía a pensar sobre nuestra propia fe y sobre las señales que Dios nos envía en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos atentos a esos pequeños milagros a nuestro alrededor? ¿Estamos percibiendo la acción divina en momentos inesperados? El pétalo de rosa nos recuerda que, si tenemos ojos de fe, podemos ver la belleza y la presencia de Dios en todo, incluso en las cosas más simples y pequeñas. Esto abre una reflexión sobre cómo podemos conectarnos con lo sagrado en nuestra vida diaria. Carlo Acutis siempre creyó que la oración era la clave para una vida plena de fe. Para él, la oración no era solo un hábito o una práctica religiosa, sino una conversación constante con Dios, un momento de intimidad y entrega. Entendía que la verdadera fuerza viene de una relación directa con Cristo, y que, independientemente de las dificultades, es en la oración donde encontramos consuelo, dirección y fuerza para enfrentar cualquier desafío. Nos enseña que la oración debe ser el cimiento de nuestras vidas, algo que hacemos no solo en momentos de necesidad, sino como una práctica continua de fe y devoción. Cuando enfrentamos dificultades, como enfermedades o problemas en el trabajo, la oración se vuelve aún más esencial. Al orar, no solo nos conectamos con Dios, sino que también nos fortalecemos espiritualmente para lidiar con las tribulaciones de la vida. Carlo demostró esto de manera admirable en su propia vida, especialmente cuando enfrentó su batalla contra la leucemia. Incluso en su lecho de muerte, no se alejó de Dios, sino que permaneció firme en su oración, ofreciendo sus sufrimientos en unión con Cristo. Esto es un testimonio claro de cómo la fe y la oración pueden darnos la fuerza para superar incluso los momentos más oscuros. ¿Cómo podemos aplicar este ejemplo de Carlo en nuestra vida? Tal vez sea el momento de aumentar el tiempo dedicado a la oración, ya sea por la mañana o antes de dormir, o incluso durante el día, en momentos de pausa. Puede ser útil también dedicar algunos minutos para reflexionar sobre la Biblia, buscando consuelo en las Escrituras. Muchas veces, las respuestas a nuestras angustias llegan cuando nos detenemos y escuchamos a Dios en la oración. La fe, unida a la oración, puede producir resultados extraordinarios, ya que nos conecta con el poder divino que siempre está a nuestro alcance. Carlo Acutis, aunque partió temprano, sigue tocando la vida de muchas personas, no solo a través de su ejemplo de santidad, sino también por la fuerza de su intercesión. Aquellos que recurren a él en oración cuentan experiencias de fe y milagros que apuntan a su poderosa conexión con Dios. Tal como hacía en vida, buscando siempre estar cerca de Cristo, ahora, como beato, sigue intercediendo por quienes lo invocan con fe. Esa es una de las maravillas de la oración, no está limitada por el tiempo ni el espacio, y hasta después de la muerte, los santos, como Carlo, pueden ayudar a quienes enfrentan luchas espirituales. La intercesión de los santos puede ser difícil de entender para quienes no están inmersos en la espiritualidad cristiana, pero es importante recordar que ellos son ejemplos vivos de cómo la fe puede transformar nuestras vidas. Carlo, con su dedicación a la oración y al estudio bíblico, mostró al mundo que la verdadera santidad consiste en hacer la voluntad de Dios en todo. Cuando buscamos su intercesión, nos conectamos con alguien que vivió de manera ejemplar y que ahora está en la presencia de Dios, capaz de interceder de una manera especial por nosotros. Es un recordatorio de que la oración no es solo un acto personal, sino una acción que se expande, tocando y transformando vidas. La pregunta aquí es, ¿has buscado la intercesión de los santos en tu vida? Quizás sea momento de confiar más en esta poderosa red de oración que nos rodea, formada por estos ejemplos de fe y devoción. Al pedir la intercesión de Carlo, no solo estamos solicitando algo material, sino una conexión más profunda con la voluntad divina. Él nos muestra que, al igual que usó su fe para impactar al mundo, nosotros también podemos usar la nuestra para transformar nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Muchas veces, la santidad se percibe como algo distante, reservado solo para aquellos que han dedicado toda su vida a una búsqueda constante de la perfección espiritual. Sin embargo, Carlo Acutis rompió con esta idea y mostró que la santidad está al alcance de todos, sin importar la edad, el estatus o la ocupación. Era un joven con intereses y pasatiempos comunes, pero su fe en Jesucristo y su deseo de servir a Dios y a los demás lo convirtieron en un brillante ejemplo de santidad accesible. Carlo nos recuerda que la verdadera santidad no requiere una vida aislada o extraordinaria,
sino un compromiso diario con la oración, el servicio a los demás y la fidelidad a Dios. El mensaje de Carlo es claro: la santidad no es un camino reservado para unos pocos elegidos. En su vida, practicó la fe en su día a día, con una dedicación que cualquiera de nosotros puede aplicar. Si tenemos una devoción sincera y practicamos el culto, la oración y la adoración de manera constante, todos podemos alcanzar un nivel de santidad en nuestra vida cotidiana. No es necesario ser monje o vivir en un convento para ser santo. Al igual que Carlo, podemos ser santos en nuestro trabajo, en nuestras interacciones diarias y en nuestro compromiso con Dios. Esto nos lleva a reflexionar: ¿qué estamos haciendo en nuestra vida para acercarnos a la santidad? La verdadera llamada a la santidad consiste en vivir nuestra fe de manera simple pero fiel, en todos los aspectos de nuestra vida. Al igual que Carlo demostró, cualquiera puede ser santo, basta con seguir su ejemplo de devoción y fe. Y al hacerlo, nos acercamos más a Dios, nos conectamos con su voluntad y nos preparamos para vivir con propósito y significado. La vida de Carlo Acutis no estuvo libre de dificultades. Cuando fue diagnosticado con leucemia, supo que su vida sería breve, pero en lugar de desesperarse, utilizó ese tiempo limitado para servir a Dios y a los demás de manera aún más profunda. Para Carlo, el sufrimiento no era algo que debía evitarse, sino una oportunidad para ofrecer sus dolores por amor a Dios. Comprendió que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana, pero que, cuando se vive con fe, puede convertirse en un medio de gracia, algo que purifica el alma y fortalece nuestra conexión con Cristo. Al hacerlo, Carlo dio ejemplo de cómo la fe y el sufrimiento pueden caminar juntos, conduciendo a una vida de servicio aún más dedicada. La conexión entre la fe y el sufrimiento es uno de los temas centrales del cristianismo. Jesucristo, con su propio dolor y sacrificio en la cruz, nos enseñó la importancia de cargar con nuestra cruz con valentía y confianza en Dios. Carlo Acutis siguió fielmente esta enseñanza. Aunque sabía que su tiempo se agotaba, permaneció firme en la oración y en el estudio de la Biblia, ofreciendo su sufrimiento como una forma de servicio a Dios. Nos enseña que, en los momentos de dolor, podemos encontrar significado y propósito si permanecemos fieles y confiados en Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Vemos nuestras dificultades como una oportunidad para crecer en fe y servir a Dios con mayor intensidad? Carlo nos desafía a afrontar nuestras propias cruces con valentía y fe. Cuando enfrentamos momentos difíciles, podemos encontrar fuerza en la oración y en la adoración, sabiendo que, como Carlo, podemos ofrecer nuestras penas a Dios y transformarlas en un servicio que le agrade. Al hacerlo, vivimos de manera más plena y cristiana, dejando un legado de fe y amor. A pesar de su corta vida, Carlo Acutis dejó una huella profunda en la Iglesia y en muchos jóvenes alrededor del mundo. Mostró que la juventud no es un obstáculo para vivir una vida de fe genuina, sino una oportunidad para hacer grandes cosas en nombre de Cristo. Carlo fue un ejemplo viviente de que, incluso siendo joven, se puede ser profundamente devoto, tener una vida de oración constante y vivir de manera sencilla y accesible. Integró su fe en todo lo que hacía, en la escuela, con sus amigos y en su familia. Su amor por Jesucristo y su deseo de servir al prójimo eran evidentes, inspirando a muchos jóvenes cristianos a acercarse a Dios con una fe auténtica y sin reservas. El mensaje de Carlo es claro: ser joven no significa ser inmaduro espiritualmente. Por el contrario, la juventud es un momento de gran potencial para profundizar en la fe, explorar la Biblia y vivir un cristianismo vigoroso. Carlo se dedicó al estudio de la palabra, a la oración diaria y a la adoración, y con ello demostró que es posible ser un modelo desde joven. Él también nos enseña que los jóvenes tienen la capacidad de transformar el mundo que les rodea, siempre que se comprometan a vivir los valores del cristianismo con valentía y autenticidad. Si eres joven, puedes aprender una valiosa lección de la vida de Carlo Acutis. Su fe no era algo que posponía para más adelante, sino algo que vivía en el presente, con intensidad y verdad. Para aquellos que aún están en busca de una fe sólida, la vida de Carlo es una invitación a sumergirse en la oración, en el alabanza y en el estudio de la Biblia, sin esperar el momento adecuado. La juventud es el momento ideal para hacerlo, y Carlo nos demostró que,
con dedicación, es posible vivir una vida de fe que deje un impacto duradero. En esta era digital en la que vivimos, la tecnología a menudo se percibe como un obstáculo para la espiritualidad, una distracción que nos aleja de Dios. Sin embargo, Carlo Acutis demostró que la tecnología puede usarse de manera positiva para acercar a las personas a Dios y fortalecer la fe. Usó sus habilidades con los ordenadores para crear un sitio web que documentaba milagros eucarísticos de todo el mundo, haciendo estos testimonios de fe accesibles a millones de personas, especialmente a los jóvenes que están tan conectados con la tecnología. Carlo nos muestra que, en lugar de ver la tecnología como algo que nos desvía de nuestra fe, podemos utilizarla para acercarnos a Dios y vivir nuestra espiritualidad de una manera moderna y accesible. La tecnología, cuando se usa de forma consciente e intencionada, puede ser una herramienta poderosa para difundir el Evangelio. Hoy en día, puedes acceder a estudios bíblicos, cultos en línea e incluso realizar oraciones en grupo, todo desde un simple smartphone o computadora. Es posible seguir páginas y canales que comparten mensajes cristianos, meditaciones diarias o incluso buscar vídeos educativos sobre la Biblia y la vida de los santos. La tecnología abre puertas para que la fe se viva de una manera más dinámica, interactiva y envolvente, llegando a personas de todas las edades y en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, el secreto para usar la tecnología de manera positiva es tener una intención clara de buscar a Dios a través de ella. Al igual que Carlo hacía, podemos usar las herramientas digitales para compartir nuestra fe, estudiar la palabra e incluso conectarnos con otros cristianos en todo el mundo. Al hacerlo, creamos un espacio donde la espiritualidad y la tecnología caminan juntas, ayudándonos a fortalecer nuestra conexión con Cristo. Este ejemplo de Carlo nos desafía a reflexionar sobre cómo estamos utilizando las herramientas digitales en nuestra propia vida y cómo podemos emplearlas para acercarnos aún más a Dios. A pesar de sus habilidades extraordinarias y del impacto que tuvo, Carlo Acutis vivió su vida con una humildad que impresionaba a todos a su alrededor. No se dejó llevar por la fama ni por la admiración que recibía debido a su inteligencia o a su capacidad de usar la tecnología al servicio de la fe. Carlo sabía que todos sus talentos y logros eran dones de Dios, y por eso siempre buscaba dar gloria a Dios en todo lo que hacía. Nunca utilizó sus habilidades para destacar o buscar reconocimiento, sino para servir a los demás y hacer el Evangelio más accesible, especialmente para los jóvenes. Su humildad reflejaba su profunda comprensión de que la verdadera grandeza proviene de servir a los demás, y no de ser servido. Carlo también nos enseña que, al vivir con humildad, podemos construir una conexión más profunda con los demás. No se aislaba en su santidad, sino que se relacionaba con todos de manera sencilla y generosa. Siempre estaba dispuesto a ayudar, a escuchar y a compartir su fe. La humildad de Carlo nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás en nuestra vida cotidiana. ¿Estamos buscando ser más humildes, reconociendo que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que debemos usar nuestros dones para el bien de los demás? Vivir con humildad no significa ocultar nuestras cualidades o negar nuestros talentos, sino usarlos de manera consciente y altruista. Como Carlo, podemos ser ejemplos de fe y bondad, sin buscar aplausos ni reconocimiento. Él nos enseña que la verdadera grandeza está en servir a Dios y al prójimo con un corazón puro, sin dejar que el orgullo o la vanidad nos corrompan. Su humildad es una invitación para que reflexionemos sobre nuestra actitud hacia los demás y sobre cómo podemos vivir nuestra fe de manera sencilla, pero genuina. La vida de Carlo Acutis sigue inspirando a miles de jóvenes en todo el mundo, incluso años después de su muerte. Demostró que ser joven no es una excusa para vivir sin fe ni propósito. Al contrario, Carlo mostró que la juventud es una etapa poderosa, donde se puede vivir la fe de forma intensa y transformadora. Incluso en un mundo que parece alejarse cada vez más de los valores espirituales, Carlo permanece como un ejemplo de cómo los jóvenes cristianos pueden integrar su fe en su vida cotidiana, enfrentando las dificultades con valentía, determinación y devoción a Cristo. Nos enseña que la verdadera fuerza no proviene de la juventud en sí, sino de la manera en que elegimos vivir nuestra fe. Carlo no solo inspiró por la forma en que vivió su fe, sino también por cómo utilizó las herramientas a su alcance, como la tecnología, para difundir el mensaje cristiano.
En tiempos en los que los jóvenes están inmersos en redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales, Carlo nos demuestra que estas herramientas pueden utilizarse para propósitos elevados, como compartir la palabra de Dios, estudiar la Biblia y conectar con otros cristianos en todo el mundo. Al hacerlo, no solo hizo que la fe fuera más accesible, sino que mostró que la juventud puede ser la fuerza que guía a la Iglesia hacia un futuro más conectado con el espíritu cristiano. Sin embargo, la mayor lección que Carlo nos deja es que, incluso en tiempos de incertidumbre y desafíos, los jóvenes pueden encontrar en Cristo la base para sus vidas. Su fe era genuina, no algo que practicaba para agradar a otros o seguir una tradición, sino algo que vivía con sinceridad e intensidad. Nos desafía a pensar, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Estamos permitiendo que la búsqueda de fama o las distracciones digitales nos alejen de Dios, o estamos utilizando nuestras plataformas y nuestra energía para difundir el amor de Cristo? Carlo nos enseña que la juventud es una oportunidad única para marcar la diferencia en el mundo, para vivir la fe de manera vibrante y para impactar a las generaciones futuras.